Bueno, que el Señor les bendiga. Gracias a los pastores ahí que estuvieron dando la bienvenida a esta reunión. Hoy tenemos un invitado especial a esta hermosa conversación. Está con nosotros el pastor Rodrigo Araya, nos acompaña. Así que bueno, vamos a estar disfrutando de una hermosa conversación. Me gustaría, antes de empezar, que saludara y aprovechar a los que están conectados. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Bueno, ver caras nuevas, ¿cierto? Me puse el gorro para que no me vean la pelada. Pero bien, estamos contentos de poder compartir un ratito con ustedes. Y qué lindo es cuando hablamos de la Biblia, cuando conversamos un poquito de la Escritura. Qué bueno hacerlo con el Dani también y que todos aprendamos, todos conversemos un poquito. Así que, no, muchas gracias por estar ustedes primero. Y bueno, para mí es una bendición poder, siempre será una bendición hablar de la Escritura con usted y con el Dani, con quien sea que quiera hablar de la Sagrada Escritura. Wow, buenísimo. Bueno, le vamos a pedir a la gente que está conectada y que puedan abrir sus Biblias. Como ya saben, estamos estudiando el Sermón del Monte. Estuvimos con el pastor la semana pasada estudiando el capítulo 5, así que hoy día vamos a ir de lleno a lo que es todo el capítulo 6. Y bueno, próxima semana también tenemos otro invitado para lo que es Mateo 7. Así que si tienen sus Biblias ahí puedan acompañarnos a esta conversación, a esta serie del Sermón del Monte. Y bueno, antes que entremos de lleno a leer el capítulo 6, me gustaría a ver, no sé qué piensa acerca de lo que es el Sermón del Monte, qué se le viene a la cabeza cuando le dicen el Sermón del Monte, o no sé, alguna vivencia en cuanto a esto. Cuando uno empieza a leer la Biblia o cuando entiende un poco más o cuando está principiante, siempre cuando hablaban del Sermón del Monte uno se le venía las bienaventuranzas. Como que las bienaventuranzas era el Sermón del Monte. Pero después cuando uno escudriña más se da cuenta que el Sermón del Monte es mucho más extenso, que abarca el capítulo 5, el 6, el 7. Entonces uno ve también que es el discurso, para mí en lo personal, y creo que lo he leído varias veces, es el discurso más importante Wow. de Jesús. Es el discurso más potente que él tiene. Porque le está diciendo a los discípulos, mira, esto yo lo que quiero de ustedes, de esta forma los quiero enseñar, esta es la forma que quiero yo educarlos. Esto es lo que tienen que tener muy claro. Y incluso en el capítulo 6, que los vamos a enfocar un poquito hoy, en todo lo que está hablando a Jesús cuando habla del ayuno, habla de la limosna, habla de la oración, Jesús no está en contra de eso, para nada. Es parte de nuestra vida cotidiana. Sí. Pero son las formas las que Dios empieza a moldear un poquito en los discípulos. Y recordando un poquito, hablando un poquito de historia, los fariseos, que eran las reuniones más fuertes, la organización religiosa más potente de ese tiempo, ellos tenían en común que estos hacían todas estas cosas. Ellos hacían limosna, Sí. ayunaban, yo creo que más que nosotros, pero Jesús decía, bueno, si ellos lo hacen, pero no es que lo estén haciendo mal, las cosas, es la forma que Dios está poniendo ciertos detalles importantes. Y el Sermón del Monte para mí es el discurso más importante de Jesús, donde Jesús pone las bases, donde Dios pone la base para que los discípulos digan, bueno, esto es lo que yo vine. Incluso cuando Jesús llamó a los discípulos, le dijo a todos, vengan, síganme. Sí. Hasta ahí todo bien. Pero ahora les dijo, a ver, ¿me están siguiendo? Pero yo quiero que me sigan de la forma correcta. Claro. No es llegar y seguir a Cristo. Hay que seguirlo de una forma de acuerdo a la Biblia. Y el Sermón del Monte, eso es lo que le está diciendo a Jesús a los discípulos. No basta solo con seguirme, hay que hacerlo de la forma correcta. Y para mí es el primer discipulado potente de los discípulos. Wow, qué loco eso. Sin duda, o sea, yo cuando estaba estudiando el Sermón del Monte, el capítulo 6, yo comenzaba a leer cada una de estas enseñanzas y yo sentía como que Jesús me estaba hablando a mí. Entonces fue como muy, muy confrontativo pensar que no fue solamente una enseñanza para la gente que estaba ahí en ese lugar, sino que hoy, como la palabra es viva, es eficaz, yo creo que es como literal, como que en esta conversación somos tres, ¿no? Como Jesús hablándole a cada uno de ustedes. Hay un detalle no menor. Primero, cuando empieza el Sermón del Monte, dice la Biblia que Jesús aparta a sus discípulos al monte alto, ¿cierto? Que lo hablaron la semana pasada. ¿Y qué significó eso? Que él quería tener una intimidad con sus discípulos, primero, mira, los vaya a dar cuenta más adelante incluso. Hay algo que les molesta a Jesús, hay algo que Jesús trata de evitar. Y tú dices, ¿qué cosa? La gente. La gente, cuando lo rodeaba mucho, cuando lo abarcábamos la multitud, él no podía ejercer su ministerio de forma tan correcta.
Entonces él dijo, no, yo me voy a pescar a mis discípulos y lo voy a llevar al monte. Y lo otro también que yo me di cuenta, mucho tiempo atrás, cuando mis primeros pasos de cristiano, y también la televisión influye mucho cuando vemos esa película de Jesús de Nazaret, nos damos cuenta que el Sermón del Monte está los discípulos y hay como miles de personas al lado. Sí. Pero en los primeros capítulos de la Biblia te das cuenta que Jesús apartó a sus 12. Las primeras palabras es exclusivamente a sus 12. Y ya después la gente empieza a saber dónde está Jesús con sus discípulos en el monte y empiezan a llegar. Después, en el capítulo 7 incluso te vas a encontrar con la primera evidencia de que hay más gente aparte de sus discípulos. Pero de primera estaban ellos, entonces era él, su intimidad. Por eso que te da esa sensación de que Dios te está hablando a ti. Porque Dios no está hablando. El Sermón del Monte es Dios hablándole a sus discípulos y es Dios hablándolo a nosotros. De lo que Dios quiere que seamos. Incluso después vais viendo que empiezan los milagros en los otros capítulos más adelante. Pero antes de los milagros, Dios les dijo, mira, antes que empiecen los milagros, yo los quiero que hagan las cosas de esta forma. Y es increíble, el Sermón del Monte es tremendo, es un discipulado fuerte, muy bueno, muy bueno. Wow, qué loco eso que decía, porque bueno, yo siento que Jesús, antes de enfocarse en los milagros o el hacer, de repente el producir, como que loco como Jesús se centraba en el ser, ¿no? Sí. Es como literalmente aspectos solamente de carácter en el Sermón del Monte y bueno, estamos siendo moldeados en este tiempo de cuarentena, en este tiempo, bueno, de pandemia, así que qué loco que podamos estar disfrutando este tiempo. Así que bueno, vamos a ir de lleno, Mateo 6. A ver, voy a comenzar leyendo que vayamos hablando acerca de esto. Dice capítulo 6, versículo 1, tengan cuidado, tengo la versión NTV por si acaso. Ya, yo tengo la 1960. Ya, ahí podemos ir compartiendo. Tengan cuidado, dice, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagan lo que hacen los hipócritas, que tocan trompetas en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Wow, qué loco esto, como bueno, lo que estaba hablando usted de todos los fariseos, los saduceos, que yo veo que ellos se desvivían haciendo esto para que la gente los viera. Y una de las cosas que me llamó la atención, que dice, porque perderán la recompensa de su Padre. O sea, que hay recompensa para nuestras vidas, y yo creo que a quién no le gustaría esa recompensa, ¿no? Es como, imagino, en el trabajo, cuando te van a dar un bono o algo así. A todos nos gustaría ganarlo, pero claro, se perdían tanto de parte de Dios por el hecho de querer quedar bien frente a la gente, de mostrar su acto de caridad, como dice acá la palabra. Entonces yo creo que lo primero es comprender que hay recompensa de parte de Dios para nosotros, y no son como la recompensa de este mundo. Si bien Dios te va a bendecir, Dios nos va a prosperar, pero yo creo que hay recompensas mucho más allá de eso, o sea, recompensas para la eternidad, o recompensas como sabiduría, creo yo, gracia en nuestra vida, misericordia. Para mí esos son como las recompensas, no sé qué opinas. Yo incluso lo terminé el día de ayer, un libro, y habla de un poco dentro de los capítulos que tiene ese libro, habla de las recompensas de los cristianos un poco. Y bueno, aquí hay que tener un punto de vista. Cuando hablamos al principio dijimos que Jesús estaba preocupado de la forma que estaban haciendo las cosas. La limosna era una de las cosas que más se hacía en ese tiempo. El ayuno, la oración y la limosna. Las tres estaban unidas, estaban muy juntas. Es como nosotros hoy día que oramos y vamos a la iglesia y adoramos. Son las tres cosas que la iglesia hace mucho. La adoración, estar congregado, y la oración. En ese tiempo era la limosna. Y viendo el contexto de lo que estaba hablando Jesús, ¿qué pasa? También en ese tiempo había muchos mendigos. Mucho más que ahora, había mucha necesidad. Acuérdense que había muchos leprosos, en la gente estaban los ciegos, había mucha gente pidiendo plata en las calles. Entonces venían los fariseos o los saduceos, las dos organizaciones, y pescaban y le daban grandes sumas de dinero, pero delante de todo el mundo.
delante de todas las personas, cosa que la gente dijera, wow, madre, mira, Qué yo lo bueno. comparo hoy en día cuando alguien va, me acuerdo hace unos años atrás, ¿te acuerdas cuando hubo estos incendios grandes en Chile? Sí. Y la gente iba a ayudar y cuando llegaba ya con la pala se sacaban el selfie. Después se volvía. Y después se volvía. Eso era que simplemente que ellos querían hacer por vista de otro. Y lo que Jesús quiere es otra cosa. Lo que Dios quiere es que ayudemos a la gente, que esto no se termine. Pero sí que la gloria sea de Dios. Sí. Porque cuando uno hace las cosas lamentablemente y lo publicamos y todo, la gloria es de nosotros. Y eso es cuando dice, ya tendrán su recompensa. Cuando ya tienen su recompensa es porque dice, simplemente significa que a nosotros ya nos dieron las gracias y la honra fue para mí, o fue para ti, o fue para la gente. Porque siempre lo que Dios quiere es que la honra sea para Él. Entonces cuando alguien nos da la gloria a nosotros, ya no es de Dios la gloria. Y ahí perdimos la recompensa. Porque ese otro, hablando, tendríamos que tener un tema escatológico, escatología. Sí. Pero nosotros vamos a ser recompensados. Aquí en la tierra ya somos bendecidos. Aquí somos bendecidos. Pero en el cielo somos recompensados. Wow. En la recompensa Dios va a haber un periodo que estaremos en el cielo y Dios nos va a decir, mira, esto es lo que hiciste tú, yo te quiero bendecir, yo quiero recompensarte, porque incluso cuando tú ves las bienaventuranzas son todas recompensas, tendrás la tierra por heredad, son cosas así. Entonces en el cielo Dios tiene preparado cosas para nosotros. ¿Ya? ¿Y dónde se va a ejecutar? Dice la Biblia que en algún día habrá cielos nuevos y tierras nuevas. Y de una tierra nueva necesita organización nueva, necesita personas adecuadas para trabajar aquí en un lugar. Entonces todo eso son recompensas. Y si nosotros acá, lo que está diciendo Jesús a sus discípulos, si ustedes acá reciben la gloria, reciben la honra, después, viejo, simplemente, como siempre, te vaya a ganar la salvación peladita, no va a haber ni una recompensa. Eso es lo delicado de la recompensa. Wow. No queremos aplausos acá. Y aquí en la limosna, los fariseos querían salir en todas las redes sociales, mijo, en todas. Sí, wow, qué loco eso. Bueno, hay un punto que me llamó mucho la atención que menciona, son como estas disciplinas espirituales, ¿no? El ayudar a los necesitados, el ayuno, la oración. Y claro, Jesús nos está diciendo que eso no es que esté mal o algo así, sino que yo creo que son necesarios para la vida de un cristiano. Y yo creo que es parte de debemos comprender que como hijos de Dios, o sea, necesitamos vivir una vida de oración, ¿cierto? Que es básico, una vida de ayuno y una vida también de ayudar al necesitado. Y conversamos con el pastor la semana pasada y hablamos que estas 8 bienaventuranzas son como un jardín de 8 flores, ¿no? Que cultivan nuestra vida. Yo creo que estas como disciplinas espirituales ayudan como a regar esas flores, o sea, ayudan a cultivar mi relación con Dios. Y no sé, yo creo que por experiencias propias, yo creo que todos podemos sacar vivencias buenas de cuando ayudamos a la gente necesitada, ¿no? Yo creo que hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta, como nuestro corazón se ensancha o nuestro corazón se conecta con el corazón de Dios y podemos ver cómo Dios ama a esas personas. O sea, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de poder de repente dar algún de tu abrigo, algo de lo que realmente ocupaba, o esos pesitos que iba a comprar tu pancito o algo, y que luego como el corazón uno se siente re bien. Bueno, vamos a seguir con esto del versículo 5, no sé si puedes leer ahí. Sí, yo te leo. Leemos 6.5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad entre vosotros para pedir. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. Wow, qué loco. Qué enseñanza nos deja aquí Jesús literal. Hay algo que me llama la atención cuando dice que tu Padre está en lo secreto, ¿no? De repente nos esforzamos tanto por buscar a Dios, pensamos que Dios está tan lejos, pero yo creo que, como una frase que he escuchado dice, el secreto está en lo secreto, ¿no? Claro. O sea, ¿de dónde viene mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? ¿No? Mi socorro viene de Jehová. El salmista decía, miro a los montes, miro a un lugar, pero dice, mi ayuda viene de Jehová. O sea, ¿y Jehová dónde está? Está en lo secreto, ¿no? Y yo creo que, bueno, un poquito eso de la forma, cómo hacemos la oración. Entonces, no sé si Pastor nos puede dar como algunos tips o algo así. ¿Cómo buscar a Dios en lo secreto? O de repente compartirnos un poquito de... Bueno, lo mismo que dijimos un poquito de la limosna. La forma de que lo que estaban haciendo no era la correcta. Acuérdate que, volvimos a lo que estábamos diciendo al principio, Jesús toma a sus discípulos para discipularlos, para enseñarlos de unas bases muy potentes. Y los discípulos siempre habían visto a los fariseos, que le está diciendo hipócrita, bien directo, le estaba diciendo a ellos tenían esa visión. ¿Qué me está enseñando a mí? De lo que yo reflejo hacia la gente nueva, es lo que la gente nueva va a hacer. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, Jesús le estaba diciendo, mira, lo que han visto ustedes de los fariseos no es la forma. Incluso hay por ahí una historia que en Jerusalén había un momento que se tocaba trompeta en el día. Pues cuando cuando venían los fariseos a dar la limosna y a orar, pero cuando daban la limosna, para que los mendigos llegaran, ellos tocaban trompeta. Se tocaba una trompeta y ahí venían todos los mendigos y venían los fariseos y le daban limosna. Y después que se iban los mendigos, como ya estaba toda la gente y el pueblo sabía, venían y se ponían con sus túnicas a orar en las plazas y en las esquinas. Pero es porque todos lo estaban mirando. Entonces, imagínate, esa era la forma de que los Pedro, todos estos Juan, todos los apóstoles habían visto la forma de orar. Y ellos yo creo que lo copiaron. En los primeros pasos de Jesús, yo creo que Pedro en las calles, y vamos cantando, porque eso era lo que habían visto. Entonces Jesús le dijo, mira, la oración es verdad, pero hay que orar en secreto. Y ahí yo creo que se fueron en otro los apóstoles y dijeron, pero explícanos, ¿cómo? Porque yo creo que nació esa pregunta dentro de ellos. Y orar en secreto, para mí la técnica principal es simplemente tener comunión con Dios. Porque hoy en día decimos, no, yo oro en secreto, yo me meto en mi habitación y de ahí no me saca nadie. Pero, no sé, si yo estoy en mi habitación en secreto orando, entre comillas, pero yo le digo a toda mi familia, voy a orar en secreto, y yo publico en las redes sociales, ¿sabes? No me molesten porque estoy orando en mi pieza. No tiene sentido orar en la habitación, ¿entiendes? Pero lo que significa es que donde tú estés, en tu metro cuadrado, que sea tu intimidad con Dios, lo que Dios está explicando. Yo quiero intimidad, yo quiero relación, yo quiero comunión conmigo. Yo no quiero que hagan malas repeticiones, a mí no me interesa, disculpando a mis amigos católicos, que tengo varios, no me interesa el rosario, que el rosario del Padre Nuestro, María Magdalena, no sé qué habrán ahí, pero cada día repiten y repiten. No me interesa, yo conozco tu vida, yo sé, háblame una vez, confía en mí y yo voy a hacer la obra. Y van a ir creciendo en la intimidad. Pero eso es lo que quiere Dios, comunión, porque tú te puedes ir al patio a orar solo y no estás en tu dormitorio. Pero eso significa que tienes comunión. Eso es lo que Dios quiere. Que tú tengas un tiempo para que Dios te hable y Dios te ministre en lo secreto. Y que la gente no tiene para qué saberlo. Y aparte que dice, Dios te va a recompensar en público. ¿Y cómo te recompensa en público? Porque cuando las personas, y aquí yo siempre he dicho, para mí en lo personal, es un termómetro, es una señal cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios. Porque cuando uno se para a predicar, cuando uno predica, yo digo, un profesor está acostumbrado a hablar a público, puede predicar sin problema. Claro. Un tipo con educación que haya leído la Biblia se puede parar en un púlpito y va a hablar igual, sin problema. Pero cuando un hombre tiene intimidad, uno habla, pero tiene autoridad, la palabra provoca cambio. La palabra provoca cosas en la gente que te está escuchando. Por eso cualquier persona puede hablar, pero no cualquier persona puede provocar cambio a través de Cristo. Entonces cuando tú tienes intimidad con Dios y hablas de Dios, te vas a dar cuenta que tus palabras no vuelven vacías, que la gente dice, oye, me gusta cuando tú me hablas, cuando tú me estás hablando de Dios, siento algo en mi corazón, Dios está haciendo algo, porque Dios, ya tuviste intimidad y eso se transmite, hay algo ahí. Eso es muy importante, por eso Jesús, la oración es fundamental. Y después ya empieza a hablar un poquito ya de
de la forma, de que lo que es más importante, que a lo mejor vamos a verlo, pero los tips simplemente, tú puedes orar en cualquier lugar, pero la intimidad es lo importante. Anda a tu jardín, vete cuando, a mí tengo una terapia, yo viajo harto en vehículo cuando me voy a ver mis clientes, yo voy en la carretera y me gusta orar. ¿Sí? Cuando voy caminando no cierro los ojos y no quizá donde queda, Sí. pero voy orando, voy conversando con el Señor y para mí ha sido muy bueno. Y tengo mi intimidad, ahí tengo esa es mi habitación. ¿Sí? Entonces es importante que tengas intimidad con Dios. Wow, qué buenísimo está eso, ¿no? Que podamos tener nuestros tiempos de intimidad en todo lugar, ¿no? O En sea, todo lugar. está bueno que de repente tengamos tiempo, o sea, no sé, encerrarnos en el cuarto, pero entender que Dios está ahí en esa habitación, o sea, nosotros somos la habitación, ¿no? Dios habita dentro de nosotros y bueno, que podamos tener intimidad ahí, donde estamos haciendo cosas comunes hoy en día, ¿no? Qué loco comprender esto, que podemos tener intimidad con Dios haciendo las cosas comunes del día a día, ¿no? Que eso es realmente increíble, entender que el Espíritu Santo habita en nuestro interior y simplemente conectarnos con eso que está en nuestro interior y ¡pum! Intimidad en el día a día. Bueno, vamos a ir avanzando para que no nos tiren la oreja acá. Así que... Sí, el tema voy a conversar todo el rato. Oh, está re bueno, está tremendo. Así que vamos a ir al versículo 19. Vamos a ir leyendo algunos versículos claves de aquí que acerca del dinero y las posesiones, ¿no? Yo creo que hay una lucha grande que tenemos como todos tenemos esta lucha entre como esa guerra de dioses, yo diría, un poco del dios Mamón, Sí. con el dios, bueno, el que gobierna nuestras vidas. Entonces constantemente estamos en esa batalla de muchas veces apasionarnos por las riquezas, por las cosas materiales, pero vemos cómo Dios nos dice, y bueno, a través de Jesús, aquí en la palabra, que no nos preocupemos por esas cosas, sino que busquemos el reino de Dios sobre todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, yo creo que es un tema importantísimo para estos tiempos de coronavirus, ¿no? De esa pandemia, porque yo personalmente un día me empecé a preocupar, como en el área económica, ¿no? Han bajado un poco la entrada y bueno, ha estado complicado y uno lo ve y me empecé como a afanar un poquito a lo que iba a venir. Entonces llegó un momento que como bien que eso me empezó a distraer del reino, o sea, de buscar a Dios en mi tiempo de intimidad. Entonces ahí fue como que en un tiempo Dios me dio como un chachetazo, por así decirlo, dijo, y bueno, hey, yo tengo todo bajo control, o sea, busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces empecé a buscar literal así, y como Dios al otro día empezó a responder con alguna ofrendita o cosa, y ha sido re loco. Entonces yo creo que es un tema clave para estos tiempos. Fíjense, bueno, versículo 19, no almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los come y el óxido lo destruye, donde los ladrones entran y roban. Almazona tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Bueno, vamos a tenernos aquí un poquito, no sé si nos puede comentar de eso. Dice, almacena tus tesoros en el cielo. No sé si, como dice la versión ahí, el versículo 20. Sino hacer tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Wow, qué loco que nos habla aquí de hacer tesoro en el cielo. No sé Mira, si puedo entrar aquí como... del versículo 19 al 24 es un solo tema. ¿Ya? Es como, mira, los subtítulos de la Biblia, por ejemplo, aquí dice Dios de la riqueza, la lámpara del cuerpo, no son inspiración. Esos fueron escritos cuando hicieron el canon de la Biblia. La escritura era una cosa, pero los títulos lo pusieron los del lugar. Pero esto era un solo párrafo. Esa importancia. Sí. Entonces, el tesoro en el cielo, la lámpara del cuerpo, o Dios y la riqueza, era algo que Dios le quería enseñar a sus discípulos. Y le estaba diciendo simplemente, la parte terrenal no es la más importante. Acá lo que le está diciendo, lo que ustedes tienen que entender es la dependencia de mí. Wow. Es decir, entiendan que yo soy el Señor, yo estoy con ustedes y no les va a faltar nada. ¿Ya? Le estaba diciendo eso. Que incluso en ningún momento, a mí me gusta, por ejemplo, cuando empieza el 25, después lo vamos a ver, porque dice, por tanto digo, no afanéis por vuestra vida. Entonces, el Señor la importancia la tiene, no afanéis en nuestra vida, las cosas cotidianas de la vida, no tienen que afanarte. El Señor le está diciendo a sus discípulos, lo que está en la tierra se oxida, lo que está en la tierra tiene caducidad, lo que está en la tierra ustedes van a llegar algún día a morir y no se van a llevar nada. Entonces, lo que ustedes hagan
tiene que estar relacionado con hacer tesoros en los cielos. Sí. Y eso es haciendo su voluntad, haciendo las cosas del Padre. Cuando tú haces tesoro en el cielo, es cuando tú cumples la Biblia. Eso es hacer tesoro en el cielo, la adoración, cuando tú, como dijimos al principio, cuando haces limosna, que hoy en día no hablamos de limosna, sino vamos a ayudar al prójimo, Claro. cuando tú cooperas con otras personas, haces tesoro en los cielos. Y esa es la importancia. Ahora, acuérdate lo que dijimos también, que Dios las cosas estas no son malas, sino que las formas estaban cambiando. Y ándate un poquito al libro de los Hechos, cuando la iglesia al principio estaba pasando dificultad, porque había toda la persecución. Ya ve que puede ser no es la misma persecución de ahora, porque ahí era física, ahí cortaban cabeza. Ya hoy en día podemos decir que nos estamos congregándonos como iglesia, como todos juntos, pero dice la Biblia en los Hechos que ponían todas las cosas en común. Hoy en día nosotros estamos fallando en algo de la forma, porque antes había confianza, había más, había más familia. Nosotros quizás somos familia, nos hablamos mucho de la familia como iglesia y creo que estamos avanzando mucho a esto, pero hoy en día cuesta, por ejemplo, por orgullo, viejo, por orgullo, el orgullo del hombre. Sí. Si yo papá en mi casa me llegan a despedir, ya yo tengo mi trabajo, bueno, estoy con licencia, pero tengo mi trabajo y todo, pero si me llegan a despedir y un día X no tengo para comer, el orgullo del hombre te hace aguantármela ahí. Pero ¿qué es lo que dice hecho? ¿Qué dice hecho? ¿Cómo me enseña Jesús? Llamo, pastor, quiero que ore por mí, pero quiero que me ayude, estoy complicado. Wow, el pastor va a saber, va a buscar un lado, va a ayudar. O llamo a un líder. Y ahí los demás te van a ayudar. No importa que sepan que tienen necesidad, pero entre la familia de la iglesia nos vamos a ayudar, nos va a bendecir. Pero el orgullo no te hace hablar, el orgullo no te hace pedir. Y la Biblia dice pedir y te lo recibe. Te das cuenta que nosotros, situaciones como la que vivimos, nos hacen de repente acercarnos un poquito a la Escritura. Porque hoy estamos viviendo necesidad. Hay muchas familias que pueden estar con este problema. Pero yo digo, descansa en Dios. La Biblia dice, busca los tesoros del cielo. Haz la voluntad del Padre. Cuando hacemos la voluntad del Padre, atesoramos los del cielo. Pero eso también significa buscar a tu hermano, pedir ayuda con tu gente. ¿Ya? Que no te estén llamando. ¿Y cómo estás? No, estoy bien. Porque tú ya, todos están bien, te das cuenta, cuando uno llama a alguien, todo el mundo está bien, porque yo digo, estos son extraterrestres, porque nadie tiene necesidad. Yo tuve la oportunidad hace poco, estaba en el doctor, y el doctor me dice, ¿cómo estás? Mal. Digo yo no estoy bien, estoy pasando esta situación. Uno tiene que ser sincero. Situaciones como esta, hay que ser sincero, dejar el orgullo a un lado, y pedir ayuda, atesora en el cielo. Eso significa tener comunión con tu hermano, tener comunión con tu familia, ayudar al demás. Y eso es hacer tesoros en los cielos. Porque lamentablemente aquí las riquezas no te van, las cosas que tú temas, la posesión, no es lo que Dios quiere, porque eso se queda todo. Sí. ¿Ya? Y también lo que quizás le estaba enseñando también, cuando tú te afanas a las cosas, viejo, y no las compartes. Claro. Ese también lo está diciendo Jesús. Mira, cuando tú tengas... Jesús, yo creo que Pedro tenía una barca, muy probable que salía a pescar, y a lo mejor Pedro en algún momento decía, yo no se la presto a nadie. A lo mejor esta cuestión es mía, pero a lo mejor él dirá, ahora yo tengo que aprender del maestro, voy a salir con Jesús y dejo la barca y se la paso a mis amigos para que ellos también, los que no tienen, y está compartiendo su riqueza con otro. ¿Qué pasa? Que después cuando tú vayas a donde la persona que fuiste bueno y le hablas de Cristo, la gente te va a recibir porque hiciste una buena obra. Y Jesús le está cambiando toda la manera de pensar a los discípulos. Sí. Es increíble. Y ahí me encanta el Sermón del Monte por esa área. Y qué bueno que tengamos nosotros como iglesia, sepamos que lo que tenemos, la importancia es el cielo. El cielo. Wow, qué loco eso. Así que bueno, iglesia, yo creo que este es un tiempo donde tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Que podamos hacer tesoro en el cielo. Así que vamos a ir avanzando y bueno, qué increíble eso que decía usted acerca de dejar el orgullo de lado, ¿no? Y bueno, lo contrario del orgullo es la humildad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que muchas veces creamos esa como línea de defensa entre nosotros y las personas que nos impide de repente incluso conocer distintas facetas de las otras personas. Estos días algunas familias de la iglesia se acercaron, o sea, reconociendo que necesitaban ayuda y yo veía como de repente a mis papás llamando, pidiendo cosas y la iglesia se movía en base a esto. Entonces es re loco como
como muchas veces cuando somos humildes activamos, Sí, activamos se activa el la cuerpo. iglesia, se activa el cuerpo. Entonces, no vaya a ser que de repente con nuestro orgullo estamos de repente impidiendo que Dios se manifieste en la Pero sí, iglesia. mira, Re loco. suele pasar, yo no sé, yo creo que muchos pastores de otras congregaciones les puede pasar que tienen una iglesia inmensamente grande. Y ponte que un X hermano queda sin trabajo, esté con situaciones difíciles. Y a los meses, esto nadie lo supo, a los meses deja de ir a la iglesia. Después cuando volvamos no vuelve, oye, yo de menos a este hermano, y vaya donde, no, ay, que si estoy sin trabajo, que el pastor nunca me vio, nadie me ayudó. Pues si uno no es divino, pues, es verdad. Entonces, te das cuenta que y echa toda la culpa a un tercero. Claro. Pero yo le digo, pon ese orgullo, mi amigo, le digo yo. Pida, si la Biblia dice el que pide recibe, Sí. hable. Busque sus líderes de más confianza. No estoy diciendo que lo publique en Facebook, lo publique en Instagram, estoy que me muero. No, agarra su teléfono, manda un mensaje. Ahora, si la persona le sabe y no lo ayuda, es otra cosa. Pero al menos tiene que esforzarse en poder comunicar su necesidad para que la gente que corresponde lo podamos oír. Y ahí, como dices tú, el cuerpo se activa, Sí. porque a la gente le gusta. Si hay gente que dice, yo tengo, no sé, un quintal de harina, no hay qué hacer, lo puedo regalar, pero no saben a quién. Entonces es importante cuando alguien conoce las necesidades y los ayudamos uno con los otros. Porque si yo caigo, tengo un accidente, como le pasó a mi hermano, se pegó en el hombro, puede estar con el brazo aquí, pero ¿quién cubre la necesidad de este brazo? Este otro. Sí. Este otro va a tener que moverse más, va a tener que cubrir más para ayudarlo a este. Pero si este brazo anda abajo, mira, imagínate, no está con el, ¿cómo se llama ese tema? No me acuerdo cómo se llama algo así. Cabestrillo. Cabestrillo, no lo ocupa. Mantiene abajo, va a hacer cosas. Va a tomar un vaso, esta mano no le va a ayudar porque él está esforzándose, pero no está bien. Va a tener consecuencias de no cuidarse. Entonces, cuando nosotros pedimos ayuda en el cuerpo de Cristo, la otra mano sí lo puede y él va a sanar más rápido. Por eso es importante que tenemos que hablar nuestras necesidades y poder ser bendición uno por los otros. Entonces, me gusta lo que viene, creo que lo dejaste para el final. Bueno, seguimos avanzando. Algo que me gusta mucho, el versículo 26 dice, miren los pájaros, dice, Sí. no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y me encanta que yo en esta parte sentía como Jesús muy de cerca diciendo, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Entonces, una palabra que como me estremece, como Jesús, o sea, el Hijo de Dios, el primogénito entre todos los hermanos, diciéndole a ti, a mí, a cada uno de nosotros, hey, somos más valiosos que los pajaritos y que tantos animales, ¿no? Entonces Dios nos está afirmando aquí diciendo, hey, somos valiosos y Dios guarda, Dios cuida de nosotros. 27, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Uy, qué loco este tiempo, o sea, nos preocupamos por esta pandemia mucho, pero Jesús nos está diciendo, ¿acaso con esas preocupaciones podríamos añadir tiempo? Y yo creo que, como dice, más que las preocupaciones, ocupaciones, ¿no? Sí. Yo creo que la ocupación de este tiempo es llenarnos de la palabra, buscar el reino. Y no sé si hay algún punto que quiera tocar. Me gusta mira, hoy en día en este tiempo lo que más se habla en la noticia es la vida, la importancia de la vida. Hoy en día somos un país que tiene muchos contagios pero hay poca muerte, ya comparado con otros países sudamericanos. Pero la gente, si este virus hubiera sido solamente de contagio, de que hubiera estado muy grave pero no hubieras muerto, no hubiera habido cuarentena, no hubiera visto absolutamente nada de esto. Pero como la muerte está golpeando las puertas, se provoca esta histeria, se provoca esta preocupación y todo. Y el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Entonces, en pocas palabras le dijo el Señor, mira, la vida de ustedes está en mis manos. Wow. Está en mis manos, no te afanéis por eso. Y yo creo que fue una palabra profética, porque a Pedro cuando lo crucificaron, porque Pedro murió crucificado al revés. Entonces la vida de él sufrió. Yo creo que muchos de esos sufrieron azote, muchos de esos fueron perseguidos de una forma, sufrieron hambre. Entonces ellos dijeron, bueno, esta vida terrenal le pertenece a Dios. Mi vida que yo tengo que pensar es la vida eterna. Los cristianos es la vida eterna la que pesa, no es esta.
Pero obviamente eso no nos deja a seguir usando mascarilla, a guardar distanciamiento social. Eso tenemos que hacerlo, porque no tentemos al Señor, ¿me entiende? Pero sí, la vida está en las manos de Dios. Y el otro versículo que es importante en esta área está en el 33, que a lo mejor tú mismo lo ibas a leer. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es un versículo que todos lo sabemos, que todos lo conocemos. Ponerlo en práctica a veces cuesta un poquito, pero busquemos eso, busquemos el reino de Dios y su justicia. Esa palabra reino de Dios aparece, bueno, Mateo le da una fuerza muy importante en la primera prédica de Juan. El reino de Dios se ha acercado, lo primero que Jesús enseñó, el reino de Dios se ha acercado, y el reino siempre está presente, incluso lo leímos en parte por ahí. Pero buscar el reino de Dios, buscar primeramente lo que Dios, el reino de Dios significa buscar primero lo que Él quiere para nosotros, su gobierno. Porque para que haya un reino hay que haber un rey. Cuando hay un rey hay personas, no existe un reino sin personas. Entonces nosotros somos parte del reino de Dios y busquemos primeramente lo que el rey quiere para nosotros. Y de ahí Dios se encarga, Dios provee. ¿No? Te lo puedo decir con mucha certeza, con mucha confianza, que Dios provee en los momentos más difíciles de tu vida. Dios va a proveer. Y no está hablando solamente de algo de riqueza, ¿no? Está hablando de emociones, de situaciones, de fe, de fortaleza. Dios va a proveer en todo momento. Amén. Wow, increíble eso. Me encanta, bueno, este versículo, yo creo que uno de los preferidos ahí, cuando dice de esta búsqueda, ¿no? Y me gusta mucho cuando habla de esa búsqueda y pensar que, bueno, Dios como un Padre bueno, ¿no? No es que Dios esconda cosas de nosotros, o sea, no sé, me imagino, no sé si algún momento o jugó a esto, buscar los huevitos de Pascua, ¿no? Entonces, entender esto, ¿no? Que Dios no esconde cosas de nosotros, sino Dios esconde cosas para nosotros, o sea, porque esa búsqueda, yo siento que a Dios le encanta, a Dios le fascina, entonces, hay cosas escondidas para nosotros, o sea, la palabra nos dice ahí, buscad y hallaréis, y tantas otras promesas de buscar a Dios con todo el corazón, y aquí está claro, o sea, busquen el reino de Dios, o sea, que tenemos de repente una comprensión del reino de Dios o hemos vivido algunas cosas, pero yo siento que hay tanto del reino de Dios para nosotros que simplemente tenemos que buscar y seguro vamos allá, o sea, no es que nos vamos a desvivir la vida, nos vamos a cansar, fatigar, sino deleitarnos en esa búsqueda del reino de Dios y que invitarles simplemente este tiempo busquemos el reino de Dios y los atributos del reino, ¿no? Amor, gozo, la paz que trae el reino de Dios, así que animarle a eso. No sé si quiere añadir algún comentario, vamos finalizando este tiempo. No, yo para finalizar termino lo que dice el último hábito, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Yo creo que los días de repente no son muy buenos, pero tranquilos, Dios va a proveer, Dios va a bendecir, Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar con ustedes, Dios va a fortalecer tu vida, va a fortalecer la nuestra, y no importa lo que diga la gente, lo que diga Facebook, lo que diga las noticias, lo importante, como decía Dani, es buscar el reino de Dios. Lee la Biblia, aquí están, yo no sé, pues si queremos aprender de la historia de Chile, vamos a tener que leer los libros de historia, saber cómo se originó, cómo fue la independencia, todo eso. Si tú quieres saber del reino, busquemos la escritura, léela, escudriñala, estúdiala con nosotros como corresponde ahora, otro día como va a tocarle a otro, pero escudriña, lee la Biblia. Eso va a hacer que les vaya enriqueciendo. Wow, tremendo. Muchas gracias. Lo último me llamó la atención, acá dice, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Sí, o sea que Jesús dijo, problemas vamos a tener. No, si problemas tenemos. Sí. Pero un paréntesis, yo me acuerdo de cuando uno llegaba al Señor, te decían, ven a la iglesia, no vaya a tener problemas, Dios va a estar contigo. Uno llega a la iglesia y tiene más problemas que antes. Sí. Pero no importa, lo importante es cómo enfrentamos la situación. Dios está con nosotros y no importa el problema que sea, Dios nos va a bendecir. Y el reino de nosotros es el cielo. Ahí preocupémonos de la eternidad, no nos preocupemos de esto, porque esto pasa. La eternidad va a ser para siempre. Wow, amén, tremendo. Así que ahí enfrentar los problemas, porque Dios nos capacita para ello. Así que, bueno, para finalizar queremos orar por ustedes, impartir algo en nuestra vida. Yo reconozco cómo este mensaje está impartido en la vida de nuestro pastor y simplemente impartir esto que hemos vivido en sus vidas. Así que
Me gustaría guiar una oración ahí Amén. por los que están conectados este día. Vamos a orar entonces para que Dios nos pueda fortalecer y ayudar, digamos, por este estudio que hicimos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias. Gracias por tu enseñanza, Dios mío. El libro de Mateo es tremendo, maravilloso, y el Sermón del Monte es el primer discipulado hacia sus hijos, pero un discipulado tan fuerte, tan potente. Dios mío, tú nos has enseñado la forma de hacer las cosas bien, de no preocuparnos, de que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias por eso, Señor. Confiamos en ti en estos tiempos tan difíciles. Yo oro, Dios mío, por las familias, por los amigos que están escuchando, Señor, para que tú puedas darles paz a su corazón, puedas dar tranquilidad, Dios mío, que tú vas a bendecir, vas a proveer, vas a estar con ellos, Señor amado. Tú vas a cubrirlos a ellos también, Señor, de sus necesidades. Oro por ellos, oro por sus familias, Señor amado, para que la gloria de Dios se manifieste sobre sus vidas. Muchas gracias, Dios mío, por permitirnos hablar, conversar un poquito de la Escritura, que siempre es muy enriquecedor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gracias, Dani. gracias a usted. Y bueno, esperarle el próximo fin de semana. Y bueno, vamos a dejar ahora a los pastores que van a seguir este tiempo y también que puedan adorar junto a nosotros. Así que les bendecimos, nos despedimos y que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.